Hola amigos, ¿cómo están? Como ya les había mencionado antes, vamos a hablar, este curso va a ser sobre dolor neuropático. Vamos a tocar temas de qué es el dolor neuropático, cómo es la fisiopatología y cuál es el tratamiento actual que se está utilizando para tratar este tipo de dolor. Disculpen si hablo un poco así como afónico, como ronco, pues que tengo una gripe en estos momentos actualmente, pero como ya les dije, le tenía que subir este curso y lo prometido es deuda. Así que antes de iniciar vamos a abordar varios temas, ¿verdad? Que particularmente vamos a comenzar por lo que es una introducción donde vamos a hablar sobre sus generalidades. Vamos a hablar también de lo que es el dolor neuropático y sus definiciones. Hablaremos sobre la epidemiología del dolor neuropático y algunos mecanismos fisiopatológicos y mecanismos del dolor neuropático para poder así entender de qué se trata y de esta manera poder hacer un abordaje terapéutico en función con estos mecanismos. Y por último les voy a mencionar cómo tenemos que evaluar a estos pacientes con dolor neuropático. El enfoque habitual de los pacientes con dolor neuropático es que le preguntamos dónde y cuándo le duele. Y en muchos casos le recetamos a estos pacientes un analgésico, que por lo general termina siendo un antiinflamatorio, sin hacer mayores evaluaciones y sin abordar un tratamiento en función de cuáles son los verdaderos mecanismos fisiopatológicos que presentan ese dolor. Y por esta razón todos o en la gran mayoría de los pacientes terminan recibiendo, a pesar del dolor que tienen, tratados con antiinflamatorios, que no es lo habitual y que no es lo ideal. En cuanto a la introducción, podemos mencionar que en general el dolor neuropático o el dolor con características neuropáticas es mucho más intenso y está asociado a una peor salud o a una peor deficiencia en cuanto al estado de salud. Y en muchas dimensiones, estas medidas de dolor neuropático, el dolor es mucho peor o mucho mayor que un dolor no neuropático. Y con frecuencia, en la mayoría, prácticamente en el 75% de los casos, está mal diagnosticado y mal tratado. Ahora, la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, plantea que el dolor neuropático tiene un alto impacto en la calidad de vida y que esta calidad de vida es tan baja como pacientes que presenten depresión, patologías cardiovasculares severas, diabetes mal controlada y aquellos pacientes que también presentan daños de órganos blancos. Y que tenemos que el dolor neuropático por lo general se divide en dos. Uno que es un dolor neuropático periférico y el dolor neuropático central, donde nos referimos a dolor neuropático periférico, el cual está encabezado por lesiones o enfermedades nerviosas, como lo son la ciatalgia, neuralgia del trigémino, neuropatía diabética y la neuralgia posthepática, etc. Mientras que el dolor neuropático central es todo aquello que puede aparecer mediante un stroke o un ACV o un SB o de una lesión de médula espinal en la esclerosis múltiples o en otras afecciones neurológicas y metabólicas. Lo importante de esto es que necesariamente no aparece de forma inmediata o concomitante con la lesión, sino que a veces aparece mucho tiempo después, y esto hace que tengamos que sospechar que la presencia del dolor se refiere a algo que ya pasó previamente. Por ejemplo, una neuralgia posherpética, puede aparecer años después de haber tenido herpes zóster, o un dolor de origen central puede aparecer años después de haber presentado un stroke. Algunas características que diferencian entre el dolor nociceptivo del dolor neuropático lo podemos ver en esta tabla. Las cosas que son más importantes destacar tienen que ver principalmente con la etiopatogenia. En general, el dolor nociceptivo es por la activación de los nociceptores, que pueden ser periféricos o viscerales. Y en el caso del dolor neuropático, en general, se debe a la lesión del sistema somatosensorial, ya sea periférico por lesiones de los nervios o centrales por lesión del sistema nervioso central. La otra característica que quiero destacar tiene que ver con algunas características clínicas. El dolor nociceptivo suele ser de forma continua, sordo, inflamatorio, puede ser mecánico o incidental
En general, el dolor neuropático tiene síntomas que son más o menos similares al dolor no neuropático, y que algunos síntomas pueden estar espontáneamente a dar un dolor continuo, pueden tener un dolor como tipo de descargas eléctricas, como crisis lancinantes, parestesias, disestesias, pero también encontramos signos de exploración física como lo son la hiperalgesia y la alodinia, entre otros. También puede estar asociado a la pérdida de sensibilidad, cosa que habitualmente por lo general hay una hiperalgesia en el dolor nociceptivo y puede estar o no presente. El dolor neuropático, como dijimos, puede ser periférico o central. Además, podemos tener un dolor de característica de origen mixto, periférico o central, y que dentro del periférico tenemos causas degenerativas y causas por fármacos o tóxicos. Entre las causas degenerativas, las más importantes que podemos mencionar son la hernia discal y la esclerosis múltiple, mientras que las causas por fármacos o tóxicos, aquellos pacientes que reciben quimioterapia, los contrastes iodados y aquellos pacientes con tratamiento de sulfamidas. Y entre las mixtas, que entre las más frecuentes podemos encontrar las metabólicas, que la más frecuente suele ser la diabetes mellitus, las quirúrgicas como las radiculopatías poslaminectomía y las aracnoiditis, las genéticas como la enfermedad de Fabry, las térmicas por quemaduras, traumáticas como el síndrome de dolor regional complejo, que lo vamos a mencionar más adelante, tumorales, isquémicas, entre otros. Ahora, en cuanto a los tipos de dolor neuropático, como ya les mencionamos, están las mixtas, que en esta tabla están muy específicas, cada una de ellas. Pese a todo el conocimiento que existe en torno al tratamiento del dolor neuropático, podemos tener que los analgésicos habituales que nosotros logramos implementar son los AINES o los opioides, que son relativamente ineficaces en el dolor neuropático, y seguimos lamentablemente administrando o indicando a estos pacientes este tipo de tratamiento. Ahora, se suelen usar en el tratamiento de dolor neuropático tratamientos como antiepilépticos, por ejemplo la gabapentina o la pregabalina, los antidepresivos como la amitriptilina o la duloxetina, o preparados tópicos, junto con otros fármacos y métodos no farmacológicos. Y que entendemos que a pesar de todo esto, como ya se lo mencioné anteriormente, de todo este conocimiento de dolor neuropático, de sociedades de dolor neuropático, de congresos mundiales de dolor neuropático, etc., a pesar de la disponibilidad de numerosos fármacos y estrategias terapéuticas, a pesar de las numerosas guías para tratar el dolor neuropático, que los vamos a revisar en las siguientes clases, en muchos de estos casos se sigue ofreciendo un tratamiento insuficiente, ineficaz, orientado específicamente a tratar este tipo de dolor. Y por lo tanto tiene un alto impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes porque no suelen mejorar, pero por un mal tratamiento que nosotros le damos. Ahora, vamos a hablar qué es el dolor neuropático. Y vamos a comenzar por la definición de dolor neuropático según la IAS, es decir, la Asociación Internacional del Estudio para el Dolor. Pero sin antes mencionarles que Aristóteles en los 380 años a.C. Categorizó como un dolor o una pena o castigo de sufrimiento del alma, que es lo inverso o antónimo de lo que es el placer. Mientras que la IAS en 1994 hace una taxonomía de varias juntas de definiciones y de varios tipos de dolores, y plantea que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con una lesión real o potencial de tejidos o descritas en términos de dicho daño. Esto ya lo vimos en otro momento, pero particularmente quiero resaltar la experiencia sensorial que tiene que ver con lo que siente el paciente, emocional y desagradable que tiene que ver, como su propio nombre lo dice, con la emoción y la parte emotiva del paciente, y esto se le agrega porque cada paciente va a experimentar el dolor de manera diferente. Por lo tanto, tenemos unos pacientes con el mismo neuralgia posherpética que suelen o que sufren mucho más que otros. Ahora, ¿cuál es la definición del dolor neuropático particularmente? En esta misma clasificación taxonómica que hizo la IAS en 1994, la define como un dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción primaria del sistema nervioso. Si bien esta definición es la definición que mejor se plantea hasta el momento, presenta ciertas ambigüedades.
Y al plantear o presentar estas ambigüedades, también se plantearon nuevas definiciones de dolor neuropático. Y tenemos que en el año 2007 y 2008, el grupo de interés del dolor neuropático de la Asociación Internacional del Estudio para el Dolor replantea la definición de dolor neuropático y dice que es un dolor debido a una consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Y agrega que un dolor que no presente una distribución neuroanatómica o una historia que sugiera lesión o enfermedad es poco probable que sea un dolor neuropático. Esta definición fue muy discutida y hace que determinadas patologías que se comportan como si fuesen dolor neuropático no entren dentro de esta clasificación, por lo cual este tema de definir el dolor neuropático en particular sigue siendo todavía una discusión abierta. En el mismo trabajo, Tride y colaboradores plantean que se pueden priorizar test de confirmación de dolor neuropático y que si los pacientes tienen signos y síntomas positivos o negativos localizados en un dermatoma o de una estructura nerviosa lesionada o tienen test diagnósticos que confirmen una lesión o enfermedad y que expliquen el dolor neuropático. Si tienen uno de estos dos tests que confirman, hablamos de dolor neuropático probable. Sin embargo, si estos dos tests son positivos, hablamos de un dolor neuropático definitivo. Los síntomas de dolor neuropático suelen ser o pueden ser síntomas independientes del estímulo y como todos los síntomas son descritos por el paciente. Dice que tienen un dolor quemante, un dolor intermitente paroxístico lancinante, un dolor similar a una descarga eléctrica, sensaciones anormales que no son degradables y a esto nosotros lo llamamos parestesias y sensaciones anormales que son desagradables y a esto se le denomina disestesias. Principalmente las características más frecuentes son el dolor quemante continuo, un dolor intermitente paroxístico lancinante, un dolor similar a una descarga eléctrica y estos son los tres principales síntomas que presenta el paciente con dolor neuropático. También tenemos los síntomas que son provocados por estímulos de la exploración física. Y estos pueden ser provocados, como ya se mencionó, por la exploración física, ya sea por el roce, pueden ser también propios por el roce de la ropa sobre la zona afectada y esto genera un gran dolor, por el viento, al comer, etc. Y hablamos particularmente de dos tipos de problemas. Por un lado tenemos la hiperalgesia, que es un estímulo exacerbado o exagerado o un dolor muy grande frente a un estímulo que normalmente es poco doloroso o ligeramente doloroso y que apenas tiene que referir o sentir que le duele. Mientras que la alodinia es un dolor o es la presencia del dolor frente a un estímulo que netamente no es doloroso. En este gráfico podemos ver cuál es la diferencia que hay entre hiperalgesia y alodinia. Frente a un estímulo doloroso en los pacientes, habitualmente se desarrolla una respuesta de dolor normal. A mayor intensidad del estímulo, mayor es la intensidad del dolor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con dolor neuropático? Esta curva se corre hacia la izquierda y comenzamos a tener, por un lado, estímulos que no son dolorosos y que generan un dolor, y a esto se le denomina alodinia, y lo podemos ver en la gráfica en la parte inferior categorizado como rojo. Mientras hay estímulos que son dolorosos pero que producen una respuesta exagerada del dolor y a esto se le denomina hiperalgesia. Ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología del dolor neuropático. Y en general tenemos que mencionar que vamos a hablar y que la prevalencia del dolor neuropático aumenta con la edad y es mucho mayor en personas mayores de 60 años. Esto quiere decir que a mayor edad, mayor dolor. También vemos que es más predominante en mujeres que en hombres en todas las edades, pero sobre todo después de los 30 años de edad. En un estudio que se realizó en un hospital de Argentina, la prevalencia de dolor fue cercana al 50% de los pacientes que consultaban a su médico de cabecera por cualquier motivo. Por lo que llamó la atención era la alta prevalencia que tenían estos pacientes de presentar depresión y ansiedad asociado a los pacientes que no y asociado a los pacientes que no presentaban dolor. Estos pacientes tenían un porcentaje de un 42%
de los pacientes que tenían dolor. Y los pacientes que tenían depresión y ansiedad. Esto hace que el doble de la prevalencia de depresión y ansiedad en cuanto a la asociación de los pacientes que no tienen dolor, y esto quiere decir que solamente los pacientes que no tienen dolor presentaban un 23% de prevalencia de presentar depresión y ansiedad. Mírense esta notable gráfica y el porcentaje de los pacientes. Todos pacientes con dolor neuropático tienen un 42% de presentar depresión y ansiedad, mientras que los pacientes que no tenían dolor neuropático solamente tenían un 23%. Esto hace pensar que el dolor neuropático va a estar asociado a mayor depresión y por eso se utilizan antidepresivos. Otro punto que debemos tomar en cuenta es la asociación con el insomnio o el sueño, si se puede decir de esta manera, donde el 37% de los pacientes que tienen dolor neuropático están asociados con trastornos del sueño. En resumen, para tener un concepto bien graficado, es que el paciente que a mayor dolor tiene, mayor depresión tiene, a mayor dolor, mayor ansiedad, y a mayor dolor, mayor trastorno del sueño o insomnio. Y esto es clásicamente descrito en pacientes de dolor general, pero particularmente en pacientes con dolor neuropático, porque estos pacientes tienen una característica específica, y que estos dolores son peores de noche. Y esto hace que la gran mayoría de estos pacientes presenten depresión, generen retraimiento, generen menos sensibilización y comiencen a generarse un círculo vicioso en torno a depresión, ansiedad e insomnio, acompañado de este dolor. También es muy importante porque existen y comparten la ansiedad, la depresión y el insomnio, y comparten también vías nerviosas, centros del sistema nervioso, neurotransmisores, entre otros. En lo cual es lógico pensar que para tratar el dolor neuropático también hay que usar antidepresivos, antiepilépticos, como ya les mencioné antes particularmente. Ahora, ¿qué dice la IAS? En cuanto a la epidemiología del dolor neuropático, tenemos que la IAS plantea que a nivel mundial existe una prevalencia del 7 al 8%, que la incidencia es un caso por cada 1000 personas por año, que el 37% de los pacientes con lumbalgias crónicas tienen características de dolor neuropático, que el 26% de los pacientes con diabetes mellitus van a presentar una neuropatía diabética, que el 35% de los pacientes con HIV van a presentar dolor neuropático, que solo el 10% de los pacientes postquirúrgicos cursan o terminan con un dolor neuropático, y que el 10% de los pacientes con cáncer también presentan dolor neuropático, y por último que el 10% de los pacientes que tienen herpes zóster van a desarrollar una neuralgia postherpética. Esto habla de una población muy importante en cuanto al número de pacientes que en definitiva van a estar con alta probabilidad de presentar y por la consecuencia de empeorar su calidad de vida. Ahora, existen muchos estudios que se hicieron sobre la prevalencia del dolor neuropático, y el principal problema de estos estudios era cómo se definía y cómo se rastreaban la población en general del dolor neuropático. Con los estudios más viejos, hablamos desde el 2004 o desde el 2006 hacia atrás, se realizaron que la prevalencia solamente era del 1 al 2%, y no mucho más que eso. Sin embargo, a partir del 2006, todos los estudios coinciden en que está más cercano al 8%. También hay estudios que hablan de que la prevalencia de dolor neuropático por diferentes patologías, como lo son la neuralgia, la neuropatía diabética con un 23%, una neuropatía postherpética, una radiculopatía cervical y una neuralgia del trigémino con alrededor de un 14%, las tres, y una neuralgia postraumática con un poco menos de un 13%. Pero lo interesante de esto es que todos estos pacientes con características de dolor neuropático presentan dolor de moderada a severa intensidad en casi el 80% de todos estos pacientes. Y como ya se ha mencionado antes, esto tiene un alto impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es la prevalencia del dolor neuropático? O definimos, ¿la prevalencia del dolor neuropático es igual en todas partes del mundo? Obviamente y claro que no. En Europa tiene una alta prevalencia de dolor neuropático muy superior a la de Japón. Y es más probable que en Latinoamérica
las prevalencias sean completamente distintas. Pero debemos saber que no hay muchos estudios con respecto a la prevalencia de dolor neuropático hecho acá en Latinoamérica. Incluso tampoco hay muchos estudios con respecto a la prevalencia de dolor neuropático hechos a nivel del mundo. Ahora, ¿cuáles son las características del dolor? Como dijimos anteriormente, el dolor es de característica quemante, es de características como de descargas eléctricas, y esto tiene una alta importancia porque el 65% de los pacientes presentan una interferencia junto con la actividad física, sobre todo por la presencia de alodinia e hiperalgesia. Tiene una interferencia sobre el sueño en un 60% y una alta prevalencia con síntomas, como ya se mencionó, o como ya les mencioné, de ansiedad y depresión en un 34%. La prevalencia del dolor neuropático, según la prevalencia de los diferentes cuadros clínicos, dolor tipo radicular, entramos que hay un 25% de los pacientes, otro 25% de los pacientes presentan una neuropatía diabética y un 75% de los pacientes van a presentar un dolor de características por herpes zóster. También podemos mencionar un poco que los pacientes con dolor neuropático, los postquirúrgicos, entran solamente en un 3 a un 60%, un dolor neuropático post-amputación entre un 3 a un 49%, tras accidentes cerebrovasculares en un 3 a un 11%, ya sea por SIDA en un 35%, y la neuralgia faciales le hablamos que suele ser entre 4 a 8 por cada 100.000 casos. Un trabajo interesante que hicieron en España, donde evaluaron a 16.000 pacientes que consultaron por el dolor, y de esos el 46% de los pacientes presentó dolor neuropático diagnosticados a través de una escala, que se verá más adelante que es la escala DN4. ¿Qué es lo importante de esto? Es que a mayor edad habría mayor prevalencia de dolor, y es que las causas del dolor neuropático eran importantes, pero la principal causa es el dolor de tipo radicular. La otra cosa que es importante es la puntuación de esta escala DN4 con un valor de 4 a 10. Ahí se está hablando de dolor neuropático. La puntuación de esta escala en el estudio fue de 6 o un poco más de 6, y que la edad de comienzo estuvo alrededor de unos 57 años. Estas son las cosas que evalúa la escala DN4. Y si se fijan, podemos hablar que estas son las que se evalúan. Evalúan quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas, hormigueos, pinchazos, entumecimientos, picor, hipoestesia al tacto, hipoestesia a los pinchazos y dolor incrementado por el roce. Y si se fijan en el cuadro, la mayoría de los pacientes que contestaron y presentaron una puntuación mayor de 4 puntos tenían algunas de estas características. Pese a esto, también se evaluó qué tratamiento recibían los pacientes, y les había mencionado que los antiinflamatorios no son las mejores alternativas para este tipo de pacientes, y que al menos 3 meses previos a realizar el estudio, los pacientes recibieron en un 45% tratamiento no farmacológico, en un 53% recibieron un AINE, medicamentos los cuales sabemos que no son absolutamente o que son absolutamente ineficaces para el tratamiento de dolor neuropático, y en un 51% recibieron analgésicos no opioides como el paracetamol o el metamizol. Esta es una buena estrategia como adyuvante al tratamiento. Otro porcentaje solamente recibió un 6%, recibieron combinaciones de analgésicos no opioides con opioides débiles como el tramadol y la codeína, y opioides solo con tramadol en un 15%, un fentanilo solamente en un 3%. Y también encontramos en un casi del 50% de los pacientes recibieron anticonvulsivantes. Y esto se debe a que la gran mayoría tenía una penetrancia con este tratamiento, sobre todo las pentinas, y entre las más importantes tenemos la pregabalina y la gabapentina en la población médica para tratar este tipo de dolores. También hubieron pacientes que recibieron carbamazepina en un porcentaje muy bajo, y los antidepresivos se utilizaron tal vez un poco menos de lo que se debieron haber utilizado, alrededor de un 10% en general, el cual un 6% usó amitriptilina y solo un 1% usaron duloxetina.
También utilizaron una escala que se llama inventario leve de dolor para evaluar a estos pacientes, que evalúa la intensidad del dolor, el máximo y mínimo que tuvieron en las últimas 24 horas y el promedio de dolor y el dolor que tienen al momento de la consulta, lo cual el mínimo de dolor estuvo alrededor de un 5, al máximo estuvo de un 7.5 y el promedio se evaluó de un 6. Y el dolor fue de moderado a severo, por lo que tenemos que esta escala tiene una parte que habla del impacto de la vida diaria al paciente, cuánto interfiere con la actividad general, cuánto interfiere con el estado de ánimo, con la capacidad para caminar, trabajo habitual, relaciones con los otros, el sueño, el disfrute de la vida, y si bien interfiere un poquito en cuanto a la capacidad para caminar, solamente con un 5 de una escala de 0 a 10, y de relaciones con otros también un 5, y de un 5 también de la escala de 0 a 10, vemos que el resto evaluado de un puntaje de 6, el cual es una interferencia de moderado a severo, lo cual tiene un alto impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, como ya se ha estado mencionando anteriormente. Ahora, como conclusión, en cuanto a la epidemiología, tenemos que no hay estadísticas claras en cuanto a la prevalencia e incidencia de dolor neuropático. Se estima que el 8%, se estima que la prevalencia es cercana al 8% de la población en general, y también se puede estimar que el 50% aproximadamente consultan por dolor a los médicos de atención primaria tendrían un dolor neuropático. Esto quiere decir que uno de cada dos pacientes que acuden a la consulta por dolor presentan dolor neuropático. Este es un dato interesante porque atención primaria asociada a pediatría, medicina familiar, medicina general, clínicas médicas, etc., y otras especialidades con altas consultas como la ginecología, etc., probablemente de ellos o de estos pacientes que acuden a estas consultas por dolor, uno o dos van a tener que recibir un abordaje diferente a lo especial a lo que estamos acostumbrados. Por lo cual, como ya dije anteriormente, uno de cada dos pacientes va a tener características de dolor neuropático. Por lo cual, uno de cada dos pacientes no van a responder a tratamientos con AINES y uno de cada dos pacientes los vamos a tener que pensar o tratar de manera distinta. Y con esto finalizamos el primer módulo, la primera parte del primer módulo. Gracias por entrar en este curso y nos vemos en el siguiente o en la parte 2 de este primer módulo. Muchas gracias y no olviden suscribirse a este canal.